Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 1 de octubre. Hoy tenemos con nosotros a nuestra muy querida Rosy González. Ella nos va a hablar acerca de vicios y virtudes, parte 2, conferencia número 5. Recordemos que Rosy se encuentra en una peregrinación mariana, entonces tenemos esta conferencia grabada. Y antes de pasar a la grabación, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, pasamos a la grabación. Muchas Muchas, gracias por estar aquí. muchas gracias. Primero que nada, a Dios nuestro Señor, que nos ama tanto, y al apostolado para la sanación de las familias, ¿verdad? Al Señor que es el que pone todo esto para su gloria, todo para gloria de Dios. Entonces nos quedamos en la séptima familia de virtudes, las virtudes de la paz. Recordemos que son 12 familias, entonces vamos a terminar con esta presentación, como dijo Marisa, por este año, ¿verdad? Con el favor de Dios y si todo, nosotros ponemos nuestra voluntad y el Señor pone la gracia y nos vemos el año que entra para terminar. Ya nomás nos van a faltar 5. 5. Vamos a más de la mitad. Entonces, empezamos con las virtudes de la paz. Antes de empezar, un breve compartir, ¿verdad? Porque esto, para incentivar a nuestros queridos participantes del apostolado, las personas que nos ven, que nos escuchan, mm, yo he visto en mí un cambio para gloria de Dios, ¿no? He visto cómo mi paciencia ha crecido, cómo mi tolerancia también ha crecido y cómo otras virtudes se han ido desarrollando en mí, pero es para gloria de Dios, por supuesto, la gracia por delante, ¿verdad? Porque todo es don, todo es gracia, pero también el conocimiento. Entonces, sí los invito a que compartan estas presentaciones porque cuando nuestra mente se va educando, se va alimentando de este conocimiento, es más probable, ¿verdad? Que nosotros podamos am, practicar las virtudes. Entonces, cuando la ocasión se presenta, cuando las dificultades se presentan, uno tiene como herramientas en la bolsa de herramientas espirituales y vamos haciendo uso de este tipo de virtudes, ¿verdad? De las que hemos estado hablando. Y también cuando el enemigo o nuestras pasiones y debilidades pues se exacerban, se encienden, es más fácil lograr escoger el no permitir que
que el vicio tome control de nuestra vida, de nuestro sentir y de nuestro proceder, porque ya conocemos, ¿verdad? Porque ya tenemos un conocimiento previo. Entonces, sigamos pues adelante para glorificar a nuestro Señor en el conocimiento de tan rico, ¿verdad? Que nos dejó Jesús mismo a través de Concepción Armida, Conchita Cabrera de Armida, que está en el proceso, pues, de beatificación, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por este regalo. Entonces, con Estoy eso, completamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Rosy. sí, tú también has visto un cambiar en ti, Marisa. Yo creo que sí. Y mientras más cercanos estemos a la palabra de Dios, a leer cosas que nos nutren, a estar cerca de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo, a estar en oración, vas viendo cómo vas cambiando. Tu Así vida a es. tu alrededor también va cambiando. Correcto, Entonces, porque se va contagiando. La gente que está a tu alrededor va viendo un cambio en ti y ellos también. Hay una reacción. así es. Excelente, gracias por compartir, Marisa. Así, por favor, mándenos sus testimonios de cómo cualquiera de las enseñanzas que el apostolado comparte ha impactado su vida, ¿verdad? Su vida y su familia, porque ese es el punto de este apostolado tan lindo, de todo este esfuerzo en unión con Dios para el enriquecimiento de las almas. Entonces, con eso, ¿verdad? Que la paz de Dios siga reinando en nuestros corazones y conozcamos a través de estas lecturas qué es lo que Jesús nos dice sobre la paz. La paz es hija de la caridad y fruto dulcísimo del Espíritu Santo. El árbol de la cruz es el que más produce este fruto en las almas. La paz se alimenta con el sacrificio. La paz descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la continua crucifixión. Recordemos que esto es un lenguaje místico, ¿verdad? O sea, no significa que físicamente nos vamos a crucificar ni que físicamente nos vamos a infligir dolor físico, ¿verdad? Esto, lo que Jesús nos está aquí diciendo es en las vicisitudes diarias, en las dificultades diarias de la vida. Hay dolor, hay crucifixión continua cuando yo tengo que vencerme a mí mismo en cuestión de mi querer. Yo quiero que salgan las cosas de esta manera, pero se van presentando obstáculos, ¿verdad? A través del camino y cada vez que yo logro con paz sobreponer mi querer a esas dificultades, ¿verdad? A no enojarme, a no despotricar, a no, pues, renegar todas esas situaciones, ¿verdad? Tan humanas, que cuando hay dificultades nosotros tendemos a hacer, a esa crucifixión es a la que se refiere Jesús, a la crucifixión de nuestro querer, de nuestra voluntad y permitir, ¿verdad?, que las cosas vayan fluyendo, haciendo, moviendo lo que tengamos que hacer, pero con el Espíritu Santo. Aquí mira, fruto dulcísimo del Espíritu Santo, hija de la caridad, hija del amor, en otras palabras, y fruto dulcísimo del Espíritu Santo. Entonces, a esa crucifixión se está refiriendo Jesús. El alma pura la posee, el alma impura no la conoce. El demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él fabrica, pero esta paz es inestable, es fingida y muy peligrosa. ¿Por qué si es una paz fingida sería muy peligrosa? Porque precisamente es una paz superficial y cuando ya no logramos contenerlo por nuestra propia voluntad, el enemigo va a tomar
pues ventaja de esa situación y vamos a explotar, ¿verdad? Y entonces hay esos ataques, arranques de locura, ¿verdad? En la gente, porque precisamente a eso se refiere con una paz inestable. Cualquier bache en el camino, cualquier tropezón, cualquier dificultad en el caminar, ya vuelve a la persona fuera de sí. Entonces, por eso es peligroso, ¿verdad? Hay que identificar bien que la paz del Espíritu Santo viene a pesar de las dificultades. Dentro de las dificultades, todo se va haciendo con paz. Esta paz diabólica lleva consigo la ceguera infernal y precipita al alma más o menos tarde en la tibieza y en los vicios. Hay virtudes que el demonio trata de imitar y sabe disfrazarlas. Por eso tenemos que estar en oración, como dijo Marisa, en adoración y pendientes, ¿verdad? Atentos a lo que está pasando en nuestro interior. Sin embargo, hay piedras de toque en la vida espiritual para conocerlas y desenmascararlas. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues a las falsas virtudes, ¿verdad? Como decía aquí, las que el demonio imita. Entonces, ¿cuáles son esas piedras de toque? La humildad, la obediencia y la pureza, porque estas tres virtudes son enemigas de Satanás, el cual no puede imitar el limpio color de estas virtudes ni sufrir su esplendor, de tal manera que enseguida se le conoce, porque estas tres virtudes son transparentes y por más que en ella se envuelva, se conoce su negrura. Entonces, como veníamos diciendo, ¿verdad? La paz verdadera y divina lleva en sí estas virtudes en grado eminente, además de muchas otras, es decir, a la obediencia, la humildad y pureza. Eh, Estas virtudes, pues ya las hemos visto en las sesiones anteriores. No se trata de memorizar, pero se trata de pues ir comprendiendo, entendiendo y practicando, ¿verdad? Eh, Cuando el alma falta, o sea, cuando el alma pues peca o sale de la virtud, aunque sea en cosas pequeñas, a estos tres ejes que la sostienen, enseguida se turba, se inquieta y la paz que había tomado posesión de la misma se retira. Entonces, un termómetro que podemos usar para ver si la paz en realidad es una virtud o es algo falso, ¿verdad? Que Satanás está imitando una virtud, pero es una virtud que no tiene fundamento en el Espíritu Santo y por consiguiente en cualquier pequeña dificultad, pequeño tropezón que demos, va a haber una turbación del alma de la persona, en la mente, en el corazón, vamos a inquietarnos, vamos a preocuparnos, a enojarnos, entonces cambia, ¿no? La persona, a veces hay mm, como ese doble personalidad, podríamos decir. Y en realidad, pues no es que haya una doble personalidad, sino que no hay una interacción con el Espíritu Santo. Entonces, mm, cambia y se transforma la persona, porque cuando el Espíritu Santo está presente, sí toma un esfuerzo, ¿verdad? Es un darte cuenta que estás fuera de control, un arrepentimiento y retomar al Espíritu Santo, no dejar que se vaya y retomar la compostura en una actitud de humildad, reconociendo que necesito de la gracia de Dios para sobrellevar esa dificultad que estoy teniendo. La paz es la indispensable atmósfera en la que la divina palomita respira. La paz es la rama indispensable sobre la cual forma su nido. La paz en un alma es como la tierra vegetal en
la cual todas las virtudes crecen y florecen. Entonces, por eso es muy importante cultivar la paz, pero la paz verdadera. Satanás se aleja de un alma que lleva en sí este fruto divino. Yo soy el Dios de la paz y Satanás lleva en su ser la inestabilidad, la precipitación, la veleidad, el ruido y la ofuscación y emplea estas armas con toda su fuerza contra esta tranquila, silenciosa, reposada y serena virtud de la paz. En donde reina la paz, no reina Satanás, porque en donde reina la paz, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la paz misma. Entonces, mira, aquí me gustó esta imagen porque si todos le permitiéramos al Espíritu Santo habitar en nosotros, el mundo fuera un poco diferente o bastante diferente, ¿verdad? Entonces, tal vez no tenemos control en lo que está pasando en el mundo, pero sí tenemos control en lo que pasa en nuestra casa, en nuestro ser. Entonces, empecemos a ser fuente de paz para otros y de verdad que en las familias cambian los matrimonios. eh, en una pareja, por ejemplo, si alguien está practicando las virtudes y aunque la otra persona no esté totalmente involucrado en el aprendizaje de las virtudes, pero la que lo está practicando, la persona dentro de la pareja que está practicando la virtud, va a como contagiar a la otra parte de la pareja porque vas a poder tener un mayor dominio dentro de tu carácter, dentro de tu ser, dentro de tu vida y en lugar de explotar y tener um, un conflicto, por decirlo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, entonces vas a poder centrarte en el Espíritu Santo, centrarte en Dios, centrarte en la práctica de la virtud y aplicar, ¿verdad? En ese momento difícil, por ejemplo, la paz, ¿no? Y tú, así se caiga el mundo, tu corazón está confiado y en paz, lleva práctica, pero sí se puede lograr. Y con la paz, pues viene el reposo, pero aquí no estamos hablando de un reposo eh, de flojera, sino un reposo interior. El reposo es hermano de la serenidad y nace de la pureza del alma. También lo alimenta y nutre la paz. Este fruto precioso y rico del Espíritu Santo. El reposo y la serenidad no son una misma cosa, son hermanos, pero cada uno tiene en sí sus cualidades propias y los dos, elevados a virtud, forman el nido de la divina palomita en los corazones. Estas dos cualidades, elevadas a virtud, tienen también su crisol en el cual se prueban y crecen, se purifican y merecen. Mira, esto es muy importante, este último parrafito. Vamos a volverlo a leer para eh, adentrarnos en lo que está diciendo y poder comprender, porque cuando nosotros logramos comprender, es más fácil llevar a cabo. Si no hay un entendimiento de lo que estamos viendo o estudiando o leyendo, pues me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí Jesús? Estas dos cualidades. Aquí nos dice que el reposo y la serenidad no son una misma cosa. O sea, son parecidos, son hermanos, pero tienen en sí sus cualidades propias y cuando nosotros los practicamos en forma de virtud, es cuando el Espíritu Santo puede descender a nuestro corazón. Es como estarlo llamando continuamente en esa serenidad, en esa quietud interior donde no le hace que el mundo se caiga. Yo sigo enfocado en Dios.
mi atención interior está puesta en Dios. Entonces es como se va creciendo en la virtud y aquí lo que nos dice, también tienen su crisol en cual se prueban y crecen, se purifican y merecen. Muchas veces yo he estado reflexionando, ¿verdad? Sobre todo últimamente que estamos haciendo esta presentación, he estado reflexionando en cómo a veces se complica la vida. Y generalmente las complicaciones vienen porque están otras personas involucradas a nuestro alrededor. Entonces, pero ¿cuál es la única forma en la que yo puedo probarme a mí misma y crecer en virtud? Pues es cuando alguien más eh, pues comete un error o no está exactamente de acuerdo en mi manera de hacer las cosas. Por ejemplo, yo soy pues muy perfeccionista, ¿verdad? Me gustan las cosas rápido y bien hechas. Y muchas veces no se puede. O sea, ahorita estoy trabajando con unas personas porque están haciendo una remodelación y la verdad que uno de los trabajadores, para no, ¿verdad?, entrar en detalles, eh, está finalmente terminando el trabajo, pero yo tuve que entrar en esta práctica de la virtud y yo me di cuenta que dije yo, Señor, esto es un crecimiento para mí. O paso la prueba con virtud, paciencia, tolerancia, en paz, serenidad, ayudando a que las cosas, guiando, pero de una manera eh, asertiva en el sentido de teniendo yo paz o al final de cuentas la que va a terminar más perjudicada voy a ser yo porque no se va a terminar el trabajo. Entonces, bendito Dios, tuve la gracia y tuve la voluntad y hoy quedó terminado el trabajo, para gloria de Dios. Y ayer le dije a la persona esta con la que yo estoy trabajando, él perdió a su esposa hace unos años y le digo, tu esposa debe estar intercediendo por ti para que yo tenga paciencia, porque de verdad que en otro tiempo, ahí es donde yo no me reconozco, ¿no? Donde yo digo, wow, Señor, de verdad que esto del entendimiento de la virtud sí cambia la vida, porque en otro tiempo, pues yo ya hubiera corrido al hombre, ya lo hubiera, ¿verdad? O sea, ya le hubiera dicho cuántos eran cinco y ya lo hubiera quitado y ya me hubiera buscado otro y no hubiera terminado el trabajo y bueno, toda una situación, ¿verdad? Más difícil de llevar. Yo hubiera estado histérica, renegando y la verdad que he podido, para gloria de Dios, llevar toda esta situación aquí porque entiendo que es como se va a probar mi virtud, cómo va a crecer y cómo voy a tener yo una purificación dentro de un evento cotidiano. No necesito yo tener una prueba allá, ¿verdad? O sea, extraordinaria, que Dios presente, baja del cielo y bajen las estrellas y los ángeles. Claro que no, eso no son las pruebas que Dios nos manda. Las pruebas que Dios nos mandan están en tu casa, con tus hijos, con las personas que te ayudan, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, o sea, con las personas que tienes más cerca de ti. Esas son las personas encargadas, vamos a decir así, entre comillas, ¿verdad? Que de alguna manera van a ayudarte a crecer y a purificar. Entonces, entre uno más decide practicar la virtud, eventualmente es más fácil. Porque mira lo que dice aquí. No hay virtud sin crisol. ¿Cuál es el crisol? El fuego, ¿no? Del cual provienen los grados heroicos a que se elevan y a la altura más o menos encumbrada a donde suben. La virtud tiene, ya lo vimos muy al principio, tiene diferentes grados, tiene los grados eh, supernaturales y ahí es donde se llega a la virtud heroica. Y para que un santo sea canonizado, tiene que tener un grado de virtud heroica reconocida por las personas
que vivieron en su alrededor, en su época. O sea, tiene que haber testimonios de que esa persona tuvo una vida virtuosa y no solamente virtuosa, sino virtuosa heroica, más, más allá de lo natural. Entonces, pero claro, no se pueden llegar a esos grados de virtud heroica si no empiezo a trabajar por los grados de virtud natural, ¿verdad? Que es lo que les digo cuando yo tengo una dificultad en mi vida cotidiana, la voy superando, pero la voy superando en virtud. ¿Se acaban el crisol? No, hasta que fallecemos. Y entonces ahí, cuando el alma muere, ahí es donde el alma va a lograr ver en sí, ya sin la venda del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es casi como una venda que no nos permite ver la vida espiritual al 100%, pero cuando morimos, pues ya estamos fuera, vamos a decir, como del cascarón, ¿verdad? Que es el cuerpo, y ahí es donde el alma puede ver el grado de virtud que alcanzó. Qué bonito. Entonces, mm, pues incentivémonos los unos a los otros, ¿verdad? Para crecer, llegar a esa altura más o menos encumbrada a donde suben, ¿verdad? Las almas que practican la virtud. El crisol de las virtudes son los vicios contrarios a ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos estado viendo que cada virtud o cada familia de virtud tiene una familia de vicios. Entonces, claro, por ejemplo, si yo estoy ejercitando la paciencia, pues va a haber una virtud, perdón, un vicio contrario a la virtud de la paciencia, que va a ser la impaciencia, el enojo, la ira, la desesperación, etcétera. Y ese esfuerzo que el alma hace por vencer esa instinto, vamos a decir, ¿verdad? Ese impulso para, en lugar de practicar la virtud, practicar el vicio. Ahí, ese es el fuego, esa es la lucha interna, ¿verdad? De yo no enojarme, de yo no correr al hombre, de yo no, o sea, decirle, ¿verdad? O sea, algo que lo lastime, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Ese es el crisol. Hay vicios y pasiones que prueban las virtudes, aunque las pasiones generalmente envuelven algún vicio o alguna o algunos envuelven alguna virtud o algunas, porque también hay pasiones buenas. No todo lo que es una pasión nosotros tenemos que poner en una balanza eh, si el impulso que yo tengo me va a llevar al bien, pues puede ser que esa pasión, ¿verdad? Esa energía interior, em, por decirlo de alguna manera, me va a llevar a tener una fuerza mayor para superar el obstáculo. Entonces, la pasión también puede ser mm, bien discernido, bien escogido, puede ser una virtud. Pues bien, lo que puedo agitar a la serenidad y también al reposo, su hermano, es parecido a lo que hace guerra a la madurez. Esto es, por una parte, la imaginación, la soberbia, las tempestades interiores, las desolaciones y los desamparos. O sea, estos son los obstáculos que pueden quitarnos la serenidad y el reposo y por consiguiente la paz, ¿no? O sea, cada uno es similar pero diferente. Entonces, también depende de la madurez, tanto emocional, física, intelectual. Hay muchos grados de madurez y también hay una madurez espiritual. Entonces, si yo no controlo la parte de la imaginación, la dejo que se atice por la soberbia, por ejemplo, ¿verdad? Por mi yo encolerizado, mi perfeccionismo, y entonces empiezo a echarle cerebro a toda una historia construida en mi cabeza, esa es la imaginación,
Yo construyo una historia en base a algo que está pasando y esa historia me puede llevar a una tempestad interior y ni siquiera es real. Todo está en mi imaginación, porque la imaginación es una cualidad que Dios nos dio para usarla para el bien, pero es algo que el enemigo frecuentemente usa para separar a la persona de Dios. Entonces, empezar a imaginar cosas hasta echarle la culpa a Dios, ¿no? Por ejemplo. O sea, puede que en mi cabeza haya una historia y que Dios termine siendo el culpable, cuando Dios no tiene nada que ver con la situación. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la imaginación, porque nos lleva pues a todas estas situaciones de desolación y desamparos. Y por otra, los dolores y las contrariedades, las luchas y penas exteriores. Esas son las situaciones de vida que vamos teniendo en el día a día. La solidez de estas virtudes se prueba en estos palenques. Entonces, claro, va a haber situaciones, ¿verdad? Que la vida te presenta, pues, y Dios lo va a permitir para ver cómo anda tu virtud. Ahora vamos a ver lo que es la serenidad. La serenidad es otra virtud muy hermosa en sí misma y en la cuna de donde procede o en donde nace. Ella nace en el alma pura, en el alma limpia que posee al Espíritu Santo. Ella la produce y la gracia la conserva. La serenidad es fruto de otro fruto, es decir, el árbol de la paz la sostiene, le da vida y la hermosea. Entonces están como entreveradas lo que es la paz, el reposo y la serenidad. Y se van como, vamos a ponerlo como en capas, ¿verdad? Vamos a usar nuestra imaginación y vamos a decir que se van poniendo, sobreponiendo una a la otra y se van entretejiendo. Y entonces hay una línea muy fina, ¿verdad? Donde es la paz, la serenidad, el reposo, pero el alma va caminando a través de la vida con esa eh, interioridad pura, intacta, donde habita el Espíritu Santo y entonces la va hermoseando. ¿No, no se han fijado, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente las madres, cualquier orden de madres o hermanas, ¿verdad? De vida religiosa. Y las ves con sus hábitos muy lindas, ¿verdad? Todas. Mm, casi siempre traen la cabeza cubierta, la mayoría. Las que son de órdenes, pues, como más con votos y cosas así, ¿no? Las carmelitas o las adoratrices o así, ¿no? Las diferentes órdenes que hay. Y entonces las ves a todas y todas son muy bonitas. No traen una gota de maquillaje, no traen vestidos de moda, traen la cabeza tapada, el pelo súper cortito, porque cuando se quitan los velos, siempre todas se cortan el pelo, es parte de la ofrenda a Dios casi, pues no rapas, pero casi, ¿no? O sea, bastante corto. Entonces, pero todas son hermosas. ¿Por qué? Porque ellas reflejan esa paz, serenidad, reposo. Habita el Espíritu Santo en ellas. Y todas tienen un paso así como calmado, como su hablar es entonado en un acorde, vamos a decir, ¿verdad? Ellas todas, las que viven en la orden, todas se parecen y todas se mueven, hablan como al mismo tono. Es porque el Espíritu Santo está habitando en ellas, entonces a esto se refiere. Ellas trabajan las virtudes, tienen la paz y esta virtud de la serenidad es un espejo clarísimo en el cual se refleja la divinidad. Entonces, cuando nosotros vemos a estas personas,
pues estamos viendo el reflejo de Dios en ellas. Y así que bonito, no solamente ellas, cualquiera de nosotros puede alcanzar ese nivel de gracia, ¿verdad? Ese nivel de unión con el Espíritu Santo y ser un reflejo, un espejo de la divinidad. Que la gente te vea y diga, ay, qué lindo, eh, qué bonita, pero no porque qué bonita físicamente o qué bonito, ¿verdad? Sino lo que traes adentro. De eso se trata. En las luchas de la vida, en las penas y en los dolores, tiene un viso especial. En las luchas, penas y dolores se hace hermosa, pero entonces la fortaleza es su apoyo y con la fortaleza nada puede conmoverla. Esa es la serenidad. Y el ejemplo máximo de todas las virtudes, por supuesto, es Santa María, ¿verdad? Dice Jesús, Santa María, mi amada madre, la poseyó en toda su plenitud. Por eso María pudo estar en paz y serena al pie de la cruz, porque ninguna de las lecturas de la pasión, de la Biblia, en ningún lado, ¿verdad? Los evangelios nos dicen, y María lloraba desconsolada y gritaba cuando estaba la crucifixión. Cualquiera o sea, no, no sentía María. No, claro, si estaban matando a su hijo, ¿verdad? Por supuesto que sentía, pero ella hizo alarde y acoge y todo ese Espíritu Santo, toda esa fuerza interior que ella tenía, pues ahí se mostró en su máximo esplendor al pie de la cruz. Y no solamente ella, sino las personas que la acompañaron, porque fueron pocos. Si tú recuerdas, ¿verdad? En las lecturas de la Pasión, pues mencionan a Juan, el evangelista, y María, la madre, por supuesto, de Jesús, María de Cleofas y María Magdalena y otras mujeres. Y fue toda la gente que estuvo, que tenía esa conexión con el Espíritu Santo a la hora de la crucifixión para estar acompañando a Jesús. Entonces, seamos nosotros, ¿verdad? De esas almas que acompañan a Jesús dentro de las penas y los dolores, que sea Jesús mismo el que esté presente en nosotros. Y con eso nos movemos a la tranquilidad. Nace de la paz en un alma limpia y pura. Crece en el sacrificio y llega a su desarrollo en el renunciamiento propio. En este renunciamiento propio es donde la tranquilidad tiene su reinado. En esta muerte de sí misma, ella vive, florece y fructifica. La tranquilidad tiene su descanso en las almas justas. Solo es capaz de perturbarla el pecado y las infidelidades a la gracia. Una alma que vive en gracia, que está unida a Jesús, está tranquila. Eh, Esto es lo que les vengo diciendo. Todas estas virtudes que se entretejen, que son de la familia de la paz, pues todo requiere el renunciamiento propio, requiere el vencerse a sí mismo. Y es paso a pasito como nos vencemos. O sea, eh, a lo mejor hoy me exasperé, pero mañana no. Y entonces pasan 5 días y no me exasperé, no me enojé, y al sexto día algo pasó que me sacó, ¿verdad?, de esa unión con Dios y me enojé. Bueno, se vale arrepentirse y retomar donde me había quedado. Y poco a poco se va haciendo un hábito, la tranquilidad. Mientras el pecado, ¿verdad? Mortal sobre todo, o sea, somos pecadores. Es muy difícil decir que nadie, o sea, que vamos a llegar a un grado de no cometer pecado venial. Si se puede, por lo menos por temporadas, ¿no? O sea, pasar o mucho tiempo sin pecar, si se puede. Mm, y esa es la fidelidad de la gracia. Y el asunto este es que cuando el alma comete un pecado, entonces se intranquiliza y va a confesarse porque entiende, ¿verdad? Lo que es esa
la diferencia entre estar en gracia y no estar en gracia. Entonces ella se aleja por más o menos tiempo hasta que el alma se purifica, porque esta tranquilidad es tan limpia que jamás hace su nido en un alma manchada o impura. ¿Ves? Entonces es cuestión de que cuando el alma cae en pecado, pues se arrepienta, se confiese, restablezca la gracia y seguir ahí donde me quedé. No tengo por qué irme para atrás, ¿verdad? Híjole, pues ya me enojé hoy, ahora me enojo los próximos 10 días. No, pues no, no se trata de eso, ¿verdad? O sea, algo muy fuera de tu control pasó, perdiste así, como que estabas cansado, lo que haya sido. Mm, Perdiste el control por un rato, pero lo retomas y sigues para adelante, ahí donde te quedaste, no es cuestión de irse para atrás, ¿verdad? Como dicen luego, para atrás ni para agarrar impulso. Es la reina de la felicidad, la tranquilidad. Estamos hablando de la tranquilidad. Es la reina de la felicidad del hombre. Sin ella la dicha verdadera no existe. Y el hombre, lejos de ella, es un desgraciado. O sea, todas esas almas que sufren de depresión, de infelicidad. O sea, una cosa es que, bueno, algo me hizo infeliz un ratito, pero la gente que está como muy entonada en la infelicidad, hay una parte, puede haber, hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, puede haber muchas razones, pero una de las partes es la falta de conexión con Dios, deprime. Entonces, ¿quiere decir que todas las personas deprimidas no tienen conexión con Dios? Claro que no, puede haber desbalances químicos, ¿verdad? Físicos, pero siempre esa conexión con Dios nos va a ayudar a encontrar la razón y a sobrellevar y sobre salir, sobre todo salir de ese estado de depresión o de ese estado de enojo o ese estado de cualquier situación que nos aleja de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? La felicidad del hombre sin ella, la dicha verdadera no existe y el hombre lejos de ella es un desgraciado en el sentido de que no tiene gracia, desgraciado, sin la gracia de Dios, quiere decir. La tranquilidad es indispensable en el espíritu para las comunicaciones divinas. Solamente los oídos tranquilos y quietos pueden escuchar la secreta voz del Espíritu Santo y seguir con seguridad las inspiraciones y enseñanzas de este mismo espíritu de verdad y de paz. Entonces, eh, el alma que posee esta virtud hermosa y divina tiene en la tierra el principio de un anticipado cielo. Por eso el Padre Nuestro dice, ¿verdad? En el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿por qué? En el cielo todo es tranquilidad, todo es paz, todo es unión con Dios. Y si nosotros logramos llegar a ese grado de unión con Dios, también vamos a vivir en la tierra un cielo anticipado. Feliz el alma tranquila que conserva esta paz en las contrariedades y luchas de la vida. Mas no crean que sea tan fácil el poseerla y que sea fácil el conservarla. Tiene también un campo de terribles luchas, en la cual se prueba su firmeza y quilates. La vida espiritual no es fácil, pero vale la pena. Y conforme se adentra uno y quiere de verdad tener ese cambio y quiere de verdad mantener la gracia y la unión con Dios, Dios es el más interesado en tu santidad. Entonces, si de alguna manera nosotros tenemos ese interés en crecer en santidad, cree firmemente que Dios quiere que tú seas santo. Entonces, Él va a hacer la parte que le corresponde, ¿verdad? Que es darte la gracia y tú tienes que hacer la parte que te corresponde, que es responder a la gracia. Y ahí es donde se hace esa, vamos a decir, como equipo, ¿verdad? Dios y el alma y Dios. Y entonces se puede sobrellevar estas terribles luchas con firmeza, ¿verdad? Y aquilatar la virtud. Esta preciosa joya generalmente conserva un escuadrón de virtudes
a cual más necesaria para sostenerla. Pues las fuerzas naturales del hombre no son bastantes para ello. Esto es lo que te estaba diciendo. Equipo Dios, el alma y Dios. Tiene que por fuerza el alma querer pedir, hacer todo lo que necesita para que Dios esté presente, hacerle lugar a Dios. La gracia es el único apoyo de esta inapreciable virtud. Ella es su escudo, su refugio y su fortaleza. Sus enemigos son muchos y desenfrenados, porque Satanás es antagonista de la tranquilidad y de la paz. Pone en juego a la agitación, a la precipitación, a la cólera, a la soberbia y a la turbación para derrocarla. Esto de aquí, ¿verdad? O sea, es la perdición del alma, la soberbia, la cólera, la turbación, el enojo, todo ese tipo de situaciones y ya se vienen desarrollando los vicios en lugar de desarrollarse la tranquilidad, la serenidad, el reposo, la paz, todas las virtudes, ¿no? Feliz el alma que sabe sostenerse en pie contra los incontables ataques del enemigo. Ella será acreedora a una gran recompensa eterna. Satanás la ataca muy de frente porque en un alma tranquila no tiene entrada y por lo mismo tiene cerrada la puerta para mil maquinaciones que sabe él poner en juego. Aquí hay una clave, diría yo, así como un secreto, una nota que trabajemos en la tranquilidad. O sea, no hay cosa más importante que nuestra vida eterna y fuera de eso, ¿verdad? De la vida eterna, eh, si nosotros mantenemos nuestro foco en la vida eterna, va a ser más fácil mantener la tranquilidad, la paz, todas esas situaciones, porque estamos siempre con nuestros ojos en Dios. La discreción. La discreción es una virtud hermosa e indispensable en la vida espiritual. Es hija de la prudencia y la poseen muy pocas almas. Es inseparable de su madre y se llega a adquirir con el trato con Dios y la práctica de las virtudes. Su viso más hermoso resplandece en la oscuridad de la humildad y en el acto finísimo con el cual toca a los espíritus sin que éstos lo sientan ni lo conozcan. Tal es su suavidad, la discreción. O sea, haz de cuenta que no estás, que no viste, que no oíste, nada, que todo lo que pasa es como si no lo hubieras presenciado. Refleja en su seno el Espíritu Santo con el cual constantemente se comunica, recibiendo de él la luz y gracia tanto para el alma que la posee como para otras almas. Esta preciosa virtud es una joya muy escondida. Y con eso, la discreción, aquí nomás voy a hacer un comentario. Desgraciadamente, en esta época moderna, con tanto medio de comunicación, se ha perdido mucho, porque damos por un hecho que todo lo tenemos que saber y todo lo tenemos que contar, y no necesariamente. Entonces, es casi como te digo, no haber estado ahí, ¿verdad? Y sobre todo si es para criticar al hermano, si es para hablar mal de alguien, para juzgar, ahí es donde. Y con eso nos vamos a la madurez. La madurez no es una virtud que pertenece a los viejos. Hay muchos que con la edad no la alcanzan y otros jóvenes que en gran parte la poseen. O sea, aquí no estamos hablando de la madurez física. La madurez es una virtud del entendimiento, la cual da luz para conocer, distinguir y apreciar los actos propios y ajenos. Esta virtud es muy necesaria para obrar con rectitud y certeza. Es hija de la prudencia y siempre la acompaña el reposo y la serenidad.
Esta virtud no existe en las personas en las cuales hay inconstancia, veleidad, imaginación volcánica, juicio propio y soberbia. Básicamente, estos son los enemigos de esta virtud. A veces parece que estas almas agitadas e indecisas poseen la madurez, y no es así. Tienen la falsa madurez, porque la verdadera madurez no anida sino en las almas quietas, pacíficas y humildes. Entonces, la sabiduría también viene dentro de esta madurez, ¿no? El saber cómo accionar, vamos a decir. Y con eso llegamos a los vicios opuestos a las virtudes de la paz. La turbación. Hemos estado oyéndolos, ¿verdad? En algunas de las virtudes, pues ya nos presentó Jesús cuáles son, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más. La turbación siempre procede de Satanás, es hija de su mismo ser y la emplea aún sin querer, porque como siempre la lleva consigo, en donde él está, ahí está la turbación. Y así como a donde se acerca el Espíritu Santo, ahí está la paz, porque la lleva consigo. De la misma manera, a donde se acerca Satanás, le precede la turbación. Siempre que el alma sienta este efecto, esté alerta porque Satanás la acecha y muy cerca. Mira, aquí nos está dando una clave Jesús de cómo estar atentos dice la palabra en la carta de Pedro, dice que Satanás es como león rugiente y que te anda dando vueltas, ¿no? Entonces te estás echando. Entonces, si yo empiezo a sentir una agitación, una turbación, pero realmente no tengo una razón, pues tengo que poner atención porque por ahí anda el enemigo metido, ¿verdad? Cuando Satanás finge la paz para tener libre entrada en el alma, la cual sabe también fingir admirablemente, no puede, sin embargo, apartarse de lo que lleva consigo, es decir, la turbación. Y más o menos tarde aparece, haciéndose sentir del alma recta a la cual trata de seducir. Esta cola de Satanás nunca puede ocultarse del todo, y en los escrúpulos aparece al vivo en todo su esplendor. Ahí está otra clave. Los escrúpulos es ver el pecado en todo. No todo es pecado. Pero cuando la gente siente culpa, siente remordimiento, siempre está pendiente, está juzgando, pues por ahí anda el enemigo, ¿verdad? Esos son los escrúpulos. La perturbación es otra arma de Satanás con la cual se da gusto en las almas que de veras me sirven. Pues aunque la emplea en el mundo y en otras mil ocasiones, tiene su campo favorito en las almas que tratan de oración y espirituales. La turbación puede a veces ser buena y producida por la profunda humildad en un alma pura. La limpieza y la delicadeza la llevan muchas veces consigo, pero siempre para mayor bien del alma. Mas la perturbación viene solamente de Satanás y es producida únicamente por él, pues el Espíritu Santo jamás perturba. Y sí, muchas veces, como ya dije, turba al alma ligeramente. No es lo mismo la turbación del Espíritu Santo que la perturbación. Hay que tener como el oído del alma, el ojo del alma afinado para entender que a veces el Espíritu Santo te está dando como toquecitos, pero es esa turbación del Espíritu Santo porque quiere que hagas algo, que actúes, te está como previniendo. Y la perturbación es pesada, es algo fuerte, algo eh, que está como si la trajeras cargando.
Entonces, el Espíritu Santo turba el alma ligeramente o mejor y con más propiedad permite esta turbación inocente y humilde, digna de merecimientos y recompensas. Es casi como que el alma mm, siente un rubor, como una vergüenza, pero una vergüenza santa a la inocencia, así como que no puede creer que sea capaz de hacer algo en beneficio o en relación a Dios. Esa es la turbación. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Cuando Santa María se turbó al oír las palabras del ángel. O sea, ella así como que dijo, yo, pero ¿cómo? Yo no soy digna. Yo no soy digna, dijo María. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es casi como una pequeña, no quiero, como una vergüencita, pero una vergüencita santa, vamos a decirlo así. Pero esta preciosa turbación nacida de la humildad y de la pureza, es decir, un pudor vergonzoso de aquella alma inmaculada, por eso te digo, es como una vergüencita santa. Conmovieron las entrañas del amor increado. ¿Quién es el amor increado? Dios, no creado, consubstancial al Padre Jesús, ¿verdad? O sea, de la misma materia que el Padre. Entonces, el amor increado es Dios. Nosotros somos criaturas creadas por Dios. Esta turbación es la santa, es la buena, la que nace espontáneamente de una humildad solidísima y a toda prueba, y que jamás puede imitar Satanás. Ahí está. O sea, ese pudor del alma no se puede imitar. Satanás no tiene pudor, es desvergonzado a más no poder. La perturbación es tan solo de Satanás y llena las almas de horribles tentaciones de impureza y de otras mil clases de que tiene gran acopio. Satanás es incansable en sus perturbaciones. Se introduce en la oración a la hora más inesperada. Entra suavísimamente en las almas y a veces casi sin darse a conocer, mas cuando ya encuentra en ese campo, estralla con sus viles y nefandas maquinaciones, azorando a las almas y arrollándolas muchas veces, entre sus precipitadas corrientes y viles astucias. De día y de noche usa el arma de la perturbación, en el sueño y en vela, y siempre acecha el alma incauta para hacerla caer entre sus garras. Por ejemplo, aquí en la noche, cuando perturba el sueño con pesadillas, con que te despiertas agitado, ay, algo se movió aquí atrás, que te despiertas agitado, que te despiertas así como si te hubieran apretado. Esa es la perturbación del enemigo en el sueño y también cuando estamos despiertos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando pasa en la noche, pues mira, yo agarro mi rosario, mi Cristo y empiezo a rezar. E inmediatamente vuelve la paz. Entonces siempre hay que tener un rosario con un Cristo cerca de nuestra cama para que cuando eso pase, entres en oración, confíes, tomes a Jesucristo, lo pongas cerca de tu corazón, tu rosario, invoques al Espíritu Santo, invoques a María, invoques a San Miguel Arcángel y puedas tener con paz salir de esa perturbación. La firmeza, esta hermosísima virtud guerrera, es la que se debe campear ante enemigo tan formidable. ¿Ves? O sea, la firmeza es eso que te digo, ¿no? Pues no importa que me despiertes en la noche, como decía el santo cura de Ars, y muchos de los santos que luchaban grandemente contra el demonio, ¿no? Hasta físicamente, como Padre Pío y otros. Entonces decían, ah, eres tú. O sea, me despertaste, eres tú. Pues Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿verdad? Empiezas a rezar. Esa es la firmeza, que no importa lo que Satanás haga,
no lo voy a dejar que me saque de esa unión con Jesús. La energía, la constancia y el dominio propio deben ponerse en guardia, desviando del alma toda saeta venenosa. O sea, saeta quiere decir dardo, ¿no? Es un dardo venenoso que contra ella aseste la perturbación, o sea, contra el alma. Todo dardo envenenado que Satanás te mande para perturbarte, tú con la firmeza, ¿verdad? De seguir a Jesús, con la firmeza de creer en Cristo, con esa eh, energía, constancia y dominio propio, vas a lograr vencer. Griten desenmascarando a Satanás. Guerra al vicio, guerra a los enemigos del alma y que reine el Espíritu Santo con todas sus virtudes y dones. Ahí está. La inquietud. Proemio a los vicios, tentaciones y defectos que siguen. Llevan el desorden, es decir, Satanás lleva consigo un mundo de vicios, tentaciones y defectos que matan, entretienen y suspenden en más o menos grado los efectos de la gracia en las almas a quienes hace su presa, según la intensidad y extensión del mal. Digo que casi todos los vicios en su funesto desarrollo matan la vida de la gracia en las almas que condescienden con ellos, ya que son pecados mortales. Ahí ya lo había dicho, hace ratito dije, ¿verdad? Lo que nos separa de la gracia de Dios es el pecado mortal. Entonces, a ver, puede ser, ¿verdad? Que en la ignorancia o no sé, antes de la conversión, lo que sea pues era había una tendencia al pecado mortal. Pero ahora que yo estoy trabajando, ¿verdad? Para vencer esos vicios, pues yo necesito entender que la vida de gracia muere con el pecado mortal, entonces yo necesito alejarme del pecado mortal, alejarme del pecado mortal. Lo que te esté llevando a pecar mortalmente, aléjate de ello. Las tentaciones no consentidas, cuando menos las más veces entretienen, las consentidas son pecados más o menos graves. Entonces, las tentaciones siempre las vamos a tener. Entonces empieza como una lucha interna, una inquietud. Y va y viene el alma, ¿no? Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y entonces cuando yo digo lo hago, ahí es un pecado grave. Cuando yo ya lo medité y sé que no está bien, pero aún así accedo a hacerlo, eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Las tentaciones no consentidas, cuando menos las más veces entretienen. Las consentidas son pecados más o menos graves. O sea, puede ser que yo haya ido y venido, ¿verdad? Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago. Ok, ahí fue una tentación no consentida. No hubo pecado, solamente tentación. Pero cuando yo voy, lo hago, no lo hago, lo hago y lo hago, ahí hay pecado grave, generalmente. Los defectos suspenden las comunicaciones divinas porque los defectos culpables siempre manchan y el Espíritu Santo busca al alma pura para comunicarse y mientras más pura la encuentra, más se complace en derramar sus gracias. Iremos levantando un poco el velo que cubre este numeroso y formidable ejército de vicios, tentaciones y defectos con los que Satanás envuelve a las almas y así le quitaremos la careta con la que se disfraza. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Con esta enseñanza, dándote el conocimiento para que podamos reconocer más fácilmente dónde Satanás está metido y lograr vencerlo. La inquietud es hija de la turbación y la causa el demonio en las almas buenas que a mí me sirven. Satanás lleva tres fines
en la inquietud, los cuales consisten en molestarlas, entretenerlas y llega su intento hasta desesperarlas. La inquietud es hermana de los escrúpulos. Consiste la inquietud satánica en una revolución interna producida por crecidas y abultadas imaginaciones. Ahí creo que está muy claro, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la imaginación, de que es una cualidad que Dios nos dio, pero cuando está infestada, vamos a decir, ¿verdad? Ocupada por el demonio, la imaginación se, eh, como en una balanza, se inclina hacia lo negativo y todo eso va a crear inquietud, turbación, etcétera. Todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Desesperación. Entonces, fíjate bien, una persona que se suicida, por ejemplo, ¿cómo llega un alma a suicidarse? Yo a veces, así como que sobre todo porque me ha tocado, pues desgraciadamente, ¿verdad? O agraciadamente porque intercedo por ellos. O sea, uno lo puede ver de dos maneras, me explico. Cuando yo me entero de un suicidio, lo que hago es rezar por esa persona, porque no necesariamente está condenada, solamente Dios sabe. Entonces yo, ¿verdad? En la misericordia de Dios, rezo por la persona que se quitó la vida, pero sí me pongo a pensar, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó al grado? Por ejemplo, conocí a un señor que era, o sea, súper involucrado en la iglesia. Era un caballero de Colón, tenía ministerios, muchas cosas en la iglesia. Y desgraciadamente llegó a este grado, ¿verdad? De desesperación que se quitó la vida. No sé por qué, ni es el punto. El punto aquí es descubrir a Satanás. Yo pienso, Entonces, Rosy, discúlpame, yo ajá, pienso que cuando hacen eso es porque su mente no está bien. Entonces, pues, am, no podemos decir, ay, cayó en la tentación de algo. Yo pienso que su mente no estaba bien y por eso lo hicieron. No estaban pensando, no estaban tomando conciencia de lo que estaban haciendo. ajá. Pero recordemos que la batalla espiritual está en la mente. Exactamente. O Ujú. sea, la mente, sí, totalmente de acuerdo, porque la batalla espiritual donde Satanás va a actuar para que una persona llegue a ese grado de quitarse la vida, porque definitivamente es una batalla espiritual y está en la mente de la persona, puede ser que haya un desbalance, sí, o sea, muchas circunstancias, pero el, ¿quién es el más interesado en la muerte? Pues el demonio, ¿verdad? Entonces, sin juicios, ¿no? Sin juicios, nada más hay gran cantidad de personas que se suicidan, que llegan a este grado de desesperación. Y muchas veces viene todas estas situaciones, turbaciones, inquietudes, eh, intranquilidad, opresión, perturbación. ¿Y quién está atrás de toda esta situación? Entonces, una, y no, o sea, no sabemos, ¿verdad? Son los misterios donde, como esta persona que te digo, iba a la iglesia y todo, y estaba en ministerios y todo, pues sí, llega a un grado de locura, ¿verdad? Un grado de desbalance mental, y ahí es donde el enemigo aprovecha y entra, en muchos casos, ¿no? En otros casos, pues será diferente. No lo sabemos, todo es un misterio. Pero sí, yo pienso que independientemente, la persona que se quita la vida es porque está desesperada, Sí, porque ya también no encuentra sí, esperanza. puede ser que les falte alguna vitamina porque precisamente en el mes de agosto es cuando hay más Suicidios. personas que se suicidan, sí. Y también, por Sí, ejemplo, en los estados donde no hay mucho sol, también pasa eso. sí, también pasa eso porque entra la depresión. Ujú. Ajá, sí, hay causas físicas también, claro, pero
atrás de todo, pienso yo, sigo, o sea, bueno, podemos diferir, ¿verdad? Y no lo vamos a saber, pero yo siempre pienso que atrás está el enemigo incitando a la persona a quitarse la vida. O sea, es Pues un pensamiento repetitivo, ¿me entiendes? Quítate la vida, no vales, ta, 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 de diferentes formas. Y que sí, puede haber un desbalance físico, sí, claro, y puede haber un desbalance emocional, de hecho, ¿no? O sea, por supuesto, y un desbalance mental, por supuesto. Y el enemigo se aprovecha de la ocasión. Entonces, si tenemos en nuestras familias, yo creo que aquí la moraleja es, ¿verdad? Si tú ves que hay una persona que está, pues, teniendo todas estas síntomas, eh, tomarlo en serio, ¿verdad? Y buscar ayuda para evitarlo, porque desgraciadamente en este tiempo el suicidio está, o sea, o no sé, será mi caso, ¿verdad? Pero conozco muchas personas, por lo menos 10, que se han quitado la vida. Y es un, pues yo intercedo, no puedo hacer más, pero sí hay que prevenirlo, hay que estar atento, hay que ver las señales, ¿no? De cómo se llega a estas situaciones. El Espíritu Santo permite otra clase de inquietud muy distinta en las almas que le pertenecen y esta va envuelta con la delicadeza y limpieza del corazón. Es una especie de inquietud que turba sin quitar la paz. Solo sirve en las tentaciones para tener al alma alerta a la menor mancha que pueda empañar su limpiadez. Esta inquietud es santa, la cual no va al extremo ni a los escrúpulos. El alma experimenta siempre su aguijón para su bien y pureza. Entonces, el Espíritu Santo sí puede crear una inquietud, ¿no? En la persona, pero es en otro sentido, no en una desesperación, en una situación de falta de esperanza, sino que el Espíritu Santo va a alentar a la persona a crecer en santidad, limpiando hasta el pecado venial. Es interesante eso, ¿no? Como, como mm, las almas que llegan a estos grados de santidad, Dios purifica hasta el menor pecado, ¿no? Y el alma va teniendo esa incomodidad en relación al pecado. Los escrúpulos, ya llegamos a los famosos escrúpulos que los hemos estado viendo, ¿verdad? Escuchando que Jesús estaba hablando de los escrúpulos, pero algunas veces no entendemos qué son. Vamos a ver qué nos dice. Los escrúpulos son en gran parte producidos por Satanás e hijos suyos muy predilectos, a quienes maneja con especial tino, sacando el fruto que se propone. Con los escrúpulos, Satanás turba, entretiene y desespera. Estos tres puntos son los que con afán busca el demonio, porque con ellos alcanza su objeto, el cual va principalmente dirigido a alejar a las almas de mí, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, los escrúpulos son básicamente pensamientos que se van entreteniendo en la mente, que se van acumulando, que van creando esa turbación, esa incomodidad y esa desesperación. Y van alejando al alma de Cristo, de Dios. Van creando una desconfianza, van haciendo una imagen de Dios incorrecta. Vamos creando una imagen de Dios castigador, un Dios que se enoja, un Dios vengativo. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere que nosotros pensemos que Dios es malo, cuando aquí el único malo es Él, ¿verdad? Los escrúpulos que proceden de Satanás consisten en una madeja enredada de imaginaciones locas, las cuales llevan por base el juicio propio. Esto es muy importante, el juicio propio, o sea, lo que yo pienso, es decir, la soberbia y también a la desobediencia.
Entonces, eso es de tener cuidado. La duda. La duda es hija de la soberbia y hermana de la inquietud y de la ceguera. Es un desorden que existe en el entendimiento del hombre, del cual pasa a la voluntad, alimentándolo con el orgullo. Las dudas voluntarias y consentidas en materia de fe son pecados de los más graves que existen sobre la tierra, a los cuales yo más rechazo, porque van amasados con el amor propio del hombre. Por ejemplo, cuando hay una enseñanza católica, eh, creo que la más triste de todas es cuando la persona duda de la verdadera transfiguración, no transfiguración, perdón, de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo, alma, sangre y divinidad cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, hay mucho católico que no cree, que no alcanzan a percibir la transubstanciación como algo real. Esas dudas, por ejemplo, nos separan de Dios, hacen horribles estragos en el hombre, pero no hacen su nido sino en los corazones soberbios e impuros. Entonces, eh, yo creo que esa es una de las dudas más tristes que puede haber dentro de la Iglesia Católica. Existe en un mundo un vastísimo campo de perniciosas dudas que dañan y corrompen los tiernos corazones de la juventud, y hay del que las provoque. Mi justicia herirá muy hondamente sobre la desdichada alma que tal haga. Satanás hace terribles estragos que no quedarán, por cierto, sin su justo castigo. Entonces ahí nada más para que reflexionemos, sobre todo en las dudas que van en referencia a la iglesia, a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a la virginidad de nuestra Madre Santísima, etcétera, los dogmas de fe, lo que la iglesia enseña, ¿no? Y con eso nos vamos a quedar para el año que viene con la octava familia. Pues muchas gracias, ¿verdad? Por este tiempo, esta oportunidad, Marisa, y a nuestros oyentes. Muchas Claro que sí, no, bendiciones. muchísimas gracias a ti, Rosy, por haber aceptado la invitación, por ser parte de este apostolado y por ser de gran ayuda para todos, ¿verdad? Entonces, porque a ti también Dios te premiará por prestar tu tiempo, y por ser un ángel para todas las personas que gusten aprovechar esta oportunidad. Gloria a Dios. Gracias. No, gloria a Dios. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Si alguien tiene alguna pregunta, nos pueden enviar un correo a apostoladoparaSanación@gmail.com y se la haremos llegar a Rosy y ella va a contestar todas sus preguntas y dudas. Antes de pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado, vamos a hacer nuestra oración de protección final. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
y terminamos con una pequeña frasecita de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada hace falta, solo Dios basta. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Mañana jueves, como todos los jueves, tendremos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Y recordemos que durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José y solo se transmite por YouTube. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por la página de Facebook del Apostolado y también por el canal de YouTube. El próximo miércoles 8 de octubre tendremos con nosotros al doctor Julio López Morales. Él nos va a hablar acerca de la conversión de un pagano bautizado por el estudio de la sábana santa. Esta conferencia la teníamos programada para hace varias semanas y el doctor se enfermó, entonces por eso la tuvimos que reprogramar para la próxima semana. Y el jueves, pues como todos los jueves, ya dijimos que tenemos adoración al Santísimo, 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo viernes, 10 de octubre, 12:45 p.m., hora de la Ciudad de México, tendremos con nosotros en vivo desde España al padre Javier Luzón Peña. Él nos va a hablar acerca del castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Bueno, y esas son todas las invitaciones que tenemos. Esperamos contar con su presencia en todas ellas. Que tengan una muy bendecida noche y le damos las gracias a nuestra muy querida Rosy González, que se toma mucho tiempo en hacer todas las conferencias. Dios la tiene muy bendecida y la va a seguir bendiciendo por todo lo que nos da, porque toma mucho tiempo y con el favor de Dios vamos en la 7ª familia de vicios y virtudes, pero son 12 familias. Entonces continuaremos el próximo año para terminar las 12 familias de vicios y virtudes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Rosy. Que Dios nos la siga bendiciendo y prestando y que pasen todos una muy bendecida noche. Muchas gracias.